Me subí a un tren misterioso en una estación abandonada. Nunca he sido de los que creen en cosas raras. Fantasmas, maldiciones, dimensiones paralelas, todo eso me parecía puro cuento para asustar a niños o llenar programas de medianoche. Pero después de lo que me pasó en la estación de tren abandonada, no estoy tan seguro. Esto no es una historia para que te emociones o para que intentes resolver un misterio. Es una advertencia. Si alguna vez encuentras una estación de tren que no aparece en ningún mapa, no te subas a ese tren. No importa cuánto lo desees. No importa lo que te prometa, todo empezó hace 6 meses. Estaba en un viaje por carretera, tratando de escapar del estrés de mi vida, un trabajo que me exprimía el alma, deudas que no podía pagar y una sensación constante de que me estaba ahogando. Decidí tomarme unos días para conducir sin rumbo, solo yo, mi viejo sedán y carreteras secundarias que parecían no llevar a ninguna parte. Era liberador, al menos al principio. Una noche, mientras conducía por una carretera rural rodeada de campos de maíz, mi GPS se volvió loco. La pantalla parpadeaba, mostrando líneas de colores que no tenían sentido, y la voz mecánica repetía, recalculando, recalculando. Hasta que se apagó por completo, no me preocupé demasiado. Pensé que era una falla temporal, quizás una zona sin señal. Pero entonces, vi un letrero en la carretera, estación de tren, 2 millas. Era extraño. No recordaba haber visto ninguna estación en los mapas antes de que el GPS muriera, y esta carretera parecía demasiado desolada para tener una estación cerca. Aún así, necesitaba un descanso, y la idea de un tren que me llevara a algún lugar sonaba mejor que seguir conduciendo en la oscuridad. Seguí el letrero. La estación apareció como si hubiera surgido de la nada. Era un edificio pequeño, de madera desgastada, con un tejado inclinado y un letrero desvaído que decía, Estación de Faidaven. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el andén estaba vacío, salvo por un banco de metal oxidado. No había autos, ni luces, ni señales de vida, pero lo más extraño era el silencio. No se oía el canto de los grillos, ni el viento, ni nada. Solo un vacío que hacía que el aire se sintiera pesado, como si estuviera conteniendo la respiración. Me bajé del auto y caminé hacia el andén. Había un horario pegado en una pared, pero las letras estaban tan borrosas que no podía leerlas. Mientras intentaba descifrarlas, escuché un sonido, el traqueteo lejano de un tren. Era débil al principio, pero se fue haciendo más fuerte, más cercano. Miré hacia las vías, esperando ver las luces de un tren acercándose, pero no había nada. Solo oscuridad. Sin embargo, el sonido seguía, un ritmo constante, como un corazón latiendo bajo la tierra. Entonces, lo vi. Un tren emergió de la niebla, lento, casi majestuoso. Era antiguo, con vagones de madera pintados de negro y ventanas que brillaban con una luz ámbar. No había conductor visible, ni pasajeros, ni siquiera un silbido que anunciara su llegada. Se detuvo frente a mí, y las puertas se abrieron con un chirrido que me puso la piel de gallina. No sé por qué, pero sentí una urgencia, una necesidad casi física de subir. Como si algo me estuviera llamando. Error número 1. Subí al vagón. El interior era cálido, con asientos de terciopelo rojo y lámparas de aceite que parpadeaban en las paredes. Olía a madera vieja y a algo más, algo dulce, como flores marchitas. Me senté cerca de una ventana, esperando que alguien apareciera, un revisor, otro pasajero, alguien. Pero estaba solo. Las puertas se cerraron, y el tren comenzó a moverse, suave, casi sin sonido. Miré por la ventana, pero no veía nada más que niebla. Ni campos, ni árboles, ni estrellas. Solo un gris infinito que parecía tragarse el mundo. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez horas. El tren no se detenía, y el paisaje nunca cambiaba. Empecé a sentirme inquieto. Saqué mi teléfono para comprobar la hora, pero la pantalla estaba en negro, como si la batería se hubiera agotado, aunque sabía que estaba cargado. Intenté levantarme para explorar los otros vagones, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran pegadas al asiento. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Era bajo, casi un zumbido, pero estaba ahí, justo detrás de mí. Quédate, no mires, quédate. Me giré, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo los asientos vacíos y las lámparas parpadeando. Intenté calmarme. Es solo tu imaginación, me dije. Pero los susurros no paraban. Se hacían más fuertes, más insistentes, y ahora podía distinguir más palabras, perdido, siempre, no escapes. Me levanté, ignorando la pesadez en mis piernas, y caminé hacia el fondo del vagón. Había una puerta que llevaba al siguiente vagón, pero cuando la abrí, no había nada. Solo un vacío negro, como si el tren terminara en un abismo. Cerré la puerta de golpe y regresé a mi asiento, tratando de no hiperventilar. Entonces, vi algo por la ventana. No era la niebla.
Era una figura, borrosa, corriendo junto al tren. No podía distinguir su rostro, pero sus movimientos eran extraños, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Corría a la misma velocidad que el tren, sin esfuerzo, y sus ojos, juro que sus ojos brillaban, como los de un animal en la oscuridad. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura desapareció, pero el tren comenzó a temblar, como si estuviera acelerando hacia algún lugar que no quería imaginar. Decidí que tenía que salir. No sabía cómo, pero no podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta por la que había entrado, pero ahora estaba cerrada, sellada como si nunca hubiera sido una puerta. Golpeé con los puños, gritando, pero no había respuesta. Los susurros se convirtieron en risas, bajas y crueles, que parecían venir de todas partes. Me giré, buscando algo, cualquier cosa, que me ayudara. En el asiento donde había estado, encontré un boleto. No lo había visto antes. Estaba hecho de un papel grueso, casi como pergamino, y tenía una sola palabra escrita en tinta negra: eterno. No sé cómo lo hice, pero logré calmarme lo suficiente para pensar. Recordé haber leído sobre trenes fantasmas en historias de terror, y aunque nunca creí en ellas, había un detalle que siempre se repetía: el tren nunca se detiene a menos que rompas las reglas. No sabía cuáles eran las reglas, pero decidí probar algo. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y escribí en el boleto: quiero bajar. Era una tontería, pero no tenía nada que perder. Lo dejé en el asiento y me senté, cerrando los ojos, rezando por que funcionara. El tren comenzó a desacelerar. El traqueteo se hizo más lento y los susurros se desvanecieron. Cuando abrí los ojos, el tren estaba detenido y la puerta estaba abierta. Corrí hacia ella y salté al andén sin mirar atrás. Pero cuando mis pies tocaron el suelo, no estaba en la estación de Feidhaben. Era un lugar diferente, una estación en ruinas, cubierta de enredaderas y musgo, como si hubiera sido abandonada durante siglos. Mi auto no estaba. El letrero de la estación estaba roto, pero alcancé a leer una palabra: Erewhon. No había oído ese nombre en mi vida. Caminé por la carretera, tratando de encontrar una señal, un pueblo, algo. Mi teléfono seguía muerto, y no había autos, ni luces, ni sonidos. Solo el eco de mis pasos y la sensación de que algo me observaba desde los árboles. Después de lo que parecieron horas, llegué a una gasolinera. El dependiente, un hombre mayor con una mirada cansada, me dejó usar su teléfono para llamar a un amigo. Cuando le conté dónde estaba, me miró como si hubiera visto un fantasma. No hay ninguna estación de tren por aquí, dijo. No en un radio de 100 millas. Mi amigo me recogió y regresé a casa. Intenté buscar información sobre la estación de Feidhaben o Erewhon, pero no encontré nada. Ni un solo registro, ni en mapas, ni en internet, ni en los archivos de la biblioteca local. Era como si nunca hubieran existido. Pero el boleto, ese maldito boleto, todavía lo tengo. Está en una caja en mi armario, y a veces, en la noche, juro que escucho el traqueteo de un tren, lejano, pero acercándose. No sé qué fue ese tren, ni a dónde iba. No sé si era un sueño, una alucinación o algo peor. Pero sé una cosa: no quiero volver a subir. Si alguna vez ves un tren que no debería estar allí, no subas. No importa lo cansado que estés, no importa lo que te prometa. Algunos viajes no tienen regreso.